Bienvenidos, mis apreciados hermanos, nuevamente a la lectura día a día de la lección de Escuela Sabática, a este canal, este ministerio Promesas Eternas. Qué placer y qué gozo es poder compartir con ustedes la lectura de nuestra lección de Escuela Sabática y compartir la palabra del Señor. Antes de comenzar, les invitamos a que se suscriban a este ministerio si aún no lo han hecho, que compartan este video, que le den allí like, me gusta, para que YouTube pueda recomendarlo y muchas más personas puedan, como nosotros, aprender de estas promesas eternas de la lección de escuela sabática. Vamos a orar para que el Señor nos guíe durante todo este estudio de la semana día a día. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos porque nos bendices, porque nos cuidas, nos proteges y nos das sabiduría para cada día estar atentos a tu mensaje. Bendice a cada persona que se dispone a escuchar cada día esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado, diciembre 14, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Para memorizar. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. La crucifixión y la resurrección de Jesús son el punto culminante del libro de Juan. Los 10 primeros capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio. Los capítulos 11 al 20, en cambio, abarcan entre 1 y 2 semanas. Los 4 evangelios presentan la muerte de Jesús de maneras diferentes. Aunque sus relatos son compatibles, cada autor hace hincapié en puntos clave que resuenan especialmente con los temas de su evangelio. Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las escrituras, Marcos en el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz, y Lucas en la cruz como sanación y salvación, la historia del ladrón en la cruz. Pero Juan presenta la cruz como la entronización de Jesús, especialmente vinculada en la idea de la hora, a la que se hace referencia en numerosas ocasiones a lo largo del libro. Esta idea de entronización es una imagen paradójica, ya que la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir que utilizaban los romanos. Este contraste apunta a la descripción profundamente irónica que presenta Juan. Jesús muere de una manera vergonzosa, pero esa muerte es al mismo tiempo su gloriosa entronización como Salvador. Saben, mis hermanos, se destaca de manera efectiva la estructura narrativa del Evangelio de Juan, resaltando la importancia de la crucifixión y la resurrección de Jesús como eventos centrales. Sin embargo, podría beneficiarse de mayor detalle o ejemplos para reforzar la importancia teológica de este enfoque narrativo. Por ejemplo, se podría explicar cómo esa concentración en los últimos días subraya la misión redentora de Jesús o cómo Juan busca dirigir la atención del lector hacia estos eventos fundamentales para el cristianismo. Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido al domingo de la lección de Escuela Sabática, diciembre 15. ¿Qué es la verdad? Vamos a estudiar este día según la lección. En Juan 18:28 al 32, el juicio de Jesús no es descrito en detalle. La atención se centra en Jesús llevado ante Poncio Pilato. Lee Juan 18:33 al 38. ¿De qué hablaron Pilato y Jesús? Dice la palabra del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio
a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. El gobernador pregunta a Jesús si es el rey de los judíos, en Juan 18:33. Es la primera referencia a este título, pero no será la última. Jesús pregunta a Pilato si su interrogante surge de él o refleja lo que otros dijeron. Su pregunta invierte los roles, pues ahora es Jesús quien interroga al gobernador acerca de si entiende a quién se dirige. El lector ya sabe que Jesús es el rey. ¿Lo sabe el gobernador? Pilato responde implícitamente con su propia pregunta. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Se trataba de una evasiva, motivada por la irritación que le producía la pregunta de Jesús. Fue el primer paso del gobernador en alejarse de la verdad al dejar que los prejuicios nublaran su percepción. Jesús responde que su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Pilato deduce entonces perspicazmente que Jesús sí afirma que es rey. Esto conduce a la importante explicación de Jesús de que nació para dar testimonio de la verdad y que toda persona que es de la verdad oye su voz. Pilato pregunta entonces, ¿qué cosa es la verdad? Pero no se espera la respuesta. En lugar de eso, sale para intentar salvar a Jesús de la multitud. La verdad es un tema distintivo del Evangelio de Juan, como verbo eterno. Jesús es la luz y la verdad. Todo esto contrasta con la oscuridad y el error. Él está lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La gracia y la verdad vinieron a través de él. Juan 1:17. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Jesús afirmó que su Padre es veraz. Jesús mismo escuchó la verdad de su Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es la verdad. A pesar de su pregunta, Pilato perdió la oportunidad de conocer la verdad a causa de sus prejuicios, sus decisiones previas y las presiones que se ejercían sobre él. ¿Cómo entiendes la idea de Jesús como la verdad? La verdad como tema distintivo en el Evangelio de Juan es un concepto profundamente significativo y multifacético que se enraiza con la presentación teológica de Jesús como en su ministerio terrenal. Juan inicia su evangelio con una afirmación majestuosa sobre la identidad de Jesús como el Verbo eterno, que estaba con Dios y era con Dios. Esta declaración no solo establece la divinidad de Jesús, sino también su rol como revelador de la verdad divina. En este contexto, la verdad no es simplemente un concepto abstracto o filosófico, sino una persona, Jesús mismo. La conexión entre Jesús como el Verbo y la luz refuerza la idea de la verdad como algo que ilumina y transforma. La luz en el contexto bíblico a menudo simboliza la revelación, el entendimiento y la presencia divina que disipa las tinieblas de la ignorancia y el pecado. Al afirmar que Jesús es la luz, Juan subraya su función como el único medio a través del cual los seres humanos pueden conocer la verdad acerca de Dios y de sí mismos. Bienvenidos al día lunes 16 de diciembre. La lectura día a día de la lección de escuela sabática para este día se titula He aquí al hombre. Bienvenidos. Lee Juan 18:38 y Juan 19:5. ¿Cómo intentó Pilato persuadir al pueblo para que pidiera la liberación de Jesús? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó.
Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Pilato no esperó una respuesta de Jesús acerca de la verdad. En lugar de eso, volvió a salir para tratar de persuadir a la gente. Al dialogar con ellos, en lugar de simplemente dejar libre a Jesús, Pilato se colocó en desventaja. Los líderes religiosos reconocieron que podían manipular al gobernador a través de la multitud. Pilato hace referencia a la costumbre de dejar libre a un preso en la época de la Pascua y pregunta si el pueblo quiere que libere al rey de los judíos. Sorprendentemente y de forma bastante irónica, el pueblo pide la liberación de un delincuente llamado Barrabás en lugar del inocente Jesús. Ahora comienza la burla y la vergüenza de Jesús. Los soldados romanos se colocan una corona de espinas, le ponen un manto púrpura y se acercan y lo aclaman burlonamente como rey de los judíos. Este tipo de saludo por parte de los soldados era similar a la forma en que saludaban al emperador, pero aquí se hizo en tono de burla. Apelando a la compasión del gentío, Pilato parece buscar alguna forma de liberar a Jesús. Lo saca con la corona de espinas y el manto púrpura. La escena, no comentada por Juan, muestra a Jesús cubierto en son de burla con un traje real y al gobernador dirigiéndose a la gente con las palabras: He aquí el hombre. Esto recuerda al lector las palabras de Juan el Bautista en Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resulta irónico que el gobernador pagano presente al Mesías con este atuendo real ante Israel. Sin embargo, como muestra Juan 19:6 al 16, la turba pide la crucifixión de Jesús basándose en su afirmación de que es el Hijo de Dios. Esto asusta a Pilato, que se esfuerza aún más por conseguir la liberación de Jesús. Pero los líderes sellan su destino, afirmando que liberarlo es oponerse al César. Saben que la lealtad de Pilato al César significaría que no podría liberar a alguien que reclamara el mismo papel del emperador. Los dirigentes dicen que no tienen más rey que el César. Su profundo odio hacia Jesús era mayor que sus aspiraciones nacionales. Para liberarse de Jesús, estaban dispuestos a sacrificar sus pretensiones de autonomía nacional. ¡Qué espanto! Un gobernador pagano quiere liberar a Jesús, mientras que los líderes espirituales de la nación, que deberían haberlo reconocido como el Mesías, querían crucificarlo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? La descripción de la burla y la vergüenza que Jesús soportó en manos de los soldados romanos tiene una profundidad teológica y simbólica que trasciende el acto mismo. Este evento, narrado en los Evangelios, especialmente en el contexto de la pasión de Cristo, revela tanto la crueldad humana como el cumplimiento de las profecías mesiánicas acerca del siervo sufriente. La colocación de la corona de espinas en la cabeza de Jesús no es solo un acto de burla, sino también un símbolo cargado de significado. En un nivel humano, representa la humillación extrema. Los soldados están ridiculizando su afirmación como rey de los judíos, burlándose de la esperanza mesiánica de Israel. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, la corona de espinas puede interpretarse como un reflejo del pecado y la maldición que Jesús estaba llevando por la humanidad. En Génesis 3, 17 y 18, las espinas se presentan como un resultado de la caída del hombre y la entrada del pecado en el mundo. Al llevar esta corona, Jesús asume de manera visible el peso del pecado y la maldición de la humanidad. Martes 17 de diciembre, consumado está. Bienvenidos a la lectura día a día de la lección de Escuela Sabática.
Como muestra Juan 19, 17 al 22, Pilato dispuso una inscripción en latín, griego y hebreo que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los líderes religiosos querían que fuera modificada. Pilato se negó y la inscripción permaneció, como testigo mudo de la verdad acerca de Jesús y como uno de los indicadores de que Jesús está entronizado en la cruz como Rey. Aquí estaba Jesús, verdaderamente su Rey, el Rey de los judíos, pendiendo de una cruz como un vulgar criminal. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de Dios. Tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. Elena de White, El deseado de todas las gentes, páginas 708. Lee Juan 19, 25 al 27. Qué escena conmovedora relacionada con la madre de Jesús ocurrió en la cruz. Nos dice la palabra del Señor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Entre los que estaban al pie de la cruz aquel día se encontraban Juan, el discípulo amado, junto con María, la madre de Jesús, y otros. Muchos años antes, Simeón había predicho esta misma experiencia cuando José y María llevaron a Jesús al templo para consagrarlo. Comparar con Lucas 2, 34 y 35. Ahora, en sus últimos momentos, Jesús habla a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dice: Ahí tienes a tu madre. Lee Juan 19, 28 al 30. ¿Qué significado tienen las últimas palabras de Jesús? Consumado es. Juan 19, 28 al 30 nos dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El verbo griego teleo, terminar, completar, llevar a cabo, en el versículo 28, es el mismo que se utiliza en el versículo 30, consumado está. Además, una palabra relacionada con ese verbo, teleio, terminar, hacer efecto, también aparece en el versículo 28 con referencia al cumplimiento de la escritura, en cumplimiento de la escritura. Por horrible que fuera la escena, todo se estaba cumpliendo, realizando, completando. Cuando Jesús dice consumado es, se encuentra completando, cumpliendo la obra que el Padre le encomendó. Consumado está. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que concluyó y cómo se aplica eso a nuestra vida? Primero, el cumplimiento profético y teológico. Consumado es, señala el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías, desde Génesis 3:15, donde se promete que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, hasta las descripciones del siervo sufriente en Isaías 53, la obra de redención predicha por los profetas encuentra su realización en la muerte de Jesús. Al declarar consumado es, Jesús afirma que todas las demandas de la ley y los profetas han sido satisfechas en su sacrificio. Segundo, la obra redentora completada. Teológicamente, esta frase refleja la finalización de la obra de salvación. Jesús vino al mundo para reconciliar a la humanidad con Dios y su sacrificio en la cruz fue el medio para lograrlo. Las palabras consumado es indican que no queda nada por añadir o completar. El precio del pecado ha sido pagado en su totalidad, Colosenses 2:14, y la reconciliación entre Dios y la humanidad está disponible para todos los que creen en Él. Tercero, el triunfo sobre el pecado y la muerte.
Lejos de ser una expresión de derrota, consumado es una proclamación de victoria. Aunque la escena de la cruz parece, en términos humanos, un fracaso, desde la perspectiva divina es el momento culminante de la victoria sobre el pecado, la muerte y el poder del diablo. Hebreos 2, 14 y 15 explica que a través de su muerte Jesús destruyó el poder del diablo, que tenía el poder de la muerte, y liberó a aquellos que estaban esclavizados por el temor a morir. La tumba vacía, 18 de diciembre. Bienvenidos al día a día de la lección, miércoles. Dios te bendiga. Lee Juan 20, 1 al 7. ¿Qué importancia tiene para nosotros lo que se describe en estos versículos? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó el domingo temprano. Como el sábado estaba cerca cuando fue sepultado, el proceso de sepultura se hizo apresuradamente y no fue completado. Por mucho que amaran a Jesús, sus seguidores guardaron el día de reposo y no fueron al sepulcro durante las horas sagradas. Comparad con Marcos 16:1 y Lucas 23:56. Después del sábado, algunas mujeres compraron especies para llevarlas al sepulcro el domingo en la mañana. Para su sorpresa, la piedra había sido movida y el sepulcro estaba vacío. María Magdalena fue una de las primeras en llegar al sepulcro. Corrió a contar a Pedro y a Juan lo que había visto. Los dos hombres corrieron hacia allí. Juan se adelantó a Pedro y llegó primero. Se inclinó, miró adentro y vio los lienzos con los que habían envuelto a Jesús, pero no entró. Pedro, en cambio, entró y vio los lienzos. Vio también el lienzo que había estado sobre la cabeza y el rostro de Jesús, pero no estaba con el resto de los paños, estaba doblado y puesto aparte. Lee Juan 20:8 al 10. ¿Qué implicaba el paño puesto aparte y doblado? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Después de que Pedro entrara en el sepulcro, entró Juan. Juan 28. Dice que entró, vio y creyó. ¿Por qué el hecho de ver los lienzos de la tumba y el paño del rostro puesto a un lado doblado hizo que Juan creyera que Jesús había resucitado? Para responder a esta pregunta, es necesario reflexionar en primer lugar acerca de por qué la tumba estaría vacía. La respuesta más común sería atribuir aquello a los ladrones de tumbas, pero esta explicación no es satisfactoria al menos por tres razones. En primer lugar, Mateo dice que la tumba estaba custodiada, lo que hace improbable la opción del robo. Segundo, los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor, no cuerpos en estado de descomposición. Tercero, los ladrones de tumbas tienen prisa y no doblan los lienzos de las tumbas. No es de extrañar, pues, que cuando Juan vio el paño doblado, creyera que Jesús había resucitado. La frase "la tumba vacía" es uno de los conceptos más poderosos y emblemáticos del cristianismo, pues simboliza la victoria de Jesús sobre la muerte y el cumplimiento de la promesa de la resurrección. Este evento central del cristianismo, narrado en los evangelios, es fundamental, no solo como un acontecimiento histórico, sino también como una declaración teológica que redefine la relación entre Dios y la humanidad.
A continuación, exploramos su significado desde diversas perspectivas. La tumba vacía como prueba de la resurrección. La tumba vacía es la evidencia tangible de que Jesús no permaneció en la muerte, sino que resucitó al tercer día, tal como había anunciado repetidamente. Este hecho separa el cristianismo de otras religiones y filosofías, ya que el fundador de la fe no solo murió, sino que venció la muerte. La resurrección valida la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios y garantiza la eficacia de su sacrificio en la cruz como expiación por los pecados. El cumplimiento de las profecías y las palabras de Jesús. La tumba vacía es un testimonio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Salmo 16:10 y otras escrituras proféticas indicaban que el Santo de Dios no vería corrupción. Además, la resurrección de Jesús cumple su propia promesa de que Él resucitaría el tercer día. Al hallarse vacía la tumba, los discípulos y los primeros testigos confirmaron que la palabra de Dios era verdadera y confiable. Tercero, la tumba vacía y la esperanza cristiana. Para los creyentes, la tumba vacía no solo representa un evento pasado, sino una garantía de su propia resurrección futura. Como explica Pablo en 1 Corintios 15, 20 al 22, Jesús es las primicias de los que resucitarán. Esto significa que su victoria sobre la muerte se extiende a todos los que creen en Él. La tumba vacía no es el final, sino un comienzo, ofreciendo esperanza de vida eterna y comunión con Dios. Jueves 19 de diciembre, Jesús y María. Bienvenidos a la lectura día a día de la lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga. Lee Juan 20, 11 al 13. ¿Qué sucedió aquí que muestra por qué María Magdalena aún no comprendía el significado de la tumba vacía? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La última referencia anterior hecha a María en el texto se refiere a su diálogo con Pedro y Juan acerca de la tumba vacía. Juan 22. Ellos corrieron al sepulcro y ella volvió allí poco después. Luego de que Pedro y Juan inspeccionaran el sepulcro, abandonaron el lugar, pero María volvió y se quedó allí llorando. Sin duda, había llorado mucho durante los últimos días, y ahora también esto. Se inclinó y miró adentro. Para su sorpresa, dos ángeles vestidos de blanco estaban en la tumba, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Su dolorosa respuesta fue que se habían llevado a su Señor y que no sabía dónde lo habían puesto. Lee Juan 20, 14 al 18. ¿Qué cambió todo para María? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Con los ojos cargados de lágrimas, María se volvió y vio a alguien de pie detrás de ella. Con palabras parecidas a las de los ángeles, el forastero le pregunta: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Juan 20:15. Ella cree que está hablando con el encargado del huerto y le pide ayuda para encontrar el cuerpo de Jesús. El forastero dice una palabra: María. Fue una revelación de una sola palabra que cambió el mundo. De repente, la sorprendida María se da cuenta de que Jesús resucitado le está hablando
y lo reconoce. Jesús insiste en que no lo detenga, pues debe ascender a su Padre. Pero le encomienda la tarea de ir a decir a los discípulos que Él asciende a su Padre y al de ellos, y a su Dios y al de ellos. María cumplió su misión. Dijo a los discípulos que había visto al Señor y también les contó el resto de los detalles que Él había compartido con ella. Lee 1 Corintios 15, 12 al 20. Según Pablo, ¿de qué serviría nuestra fe cristiana si Cristo no hubiera resucitado? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Viernes 20 de diciembre para estudiar y meditar. Hemos llegado al día final de la lectura de la lección de Escuela Sabática. Lee en El deseado de todas las gentes de Elena de White los capítulos Consumado es, páginas 719 a las 726, y también El Señor ha resucitado, páginas 739 y 746. Y ¿Por qué lloras? Páginas 747 a las 752. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos para escapar a la pérdida o al sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 700. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que vino a hacer, y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada, su mano derecha y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como conquistador, plantó su estandarte en las alturas eternas. Qué gozo hubo entre los ángeles, todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. El clamor consumado tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 719. Preguntas para dialogar. ¿Qué procesos en la toma de decisiones pueden ayudarte a no caer en el tipo de error que cometió Pilato? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en nuestro lugar? ¿Por qué tuvo que ser nuestro sustituto? ¿Por qué era necesaria su muerte para que tuviéramos salvación? ¿Qué pasajes de las Escrituras apoyan tu respuesta? ¿Cuál es la relación entre la evidencia de las Escrituras y la evidencia histórica cuando se trata de creer en la resurrección de Jesús? Es decir, ¿cuál es la evidencia histórica que confirma poderosamente la resurrección de Jesús? Medita en 1 Corintios 15, 12 al 20. ¿Cómo se puede entender la idea de que sin la resurrección de Cristo, los que durmieron en Cristo perecieron? Si los que durmieron en Cristo van inmediatamente al cielo, ¿cómo confirman las palabras de Pablo la verdad de que los muertos duermen hasta la resurrección cuando Cristo regrese? Dios te bendiga, mi apreciado hermano y hermana.
Hemos llegado al final de esta semana de la lectura día a día de la lección de escuela sabática. Seguramente hemos sacado mensajes que reconfortan nuestra vida espiritual y que le pedimos al Señor que esto pueda ser en nuestra vida un momento y un símbolo de adoración. Vamos a orar. Iniciamos la lección del día sábado orando y terminamos el viernes orando. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque durante toda esta semana hemos aprendido un mensaje que nos motiva a acercarnos a tu presencia, que podamos tener presente ese sacrificio que nuestro Jesús hizo en la cruz para que podamos tener la opción y la posibilidad de aceptarle y ser salvos por su gracia. Bendice a cada persona, Señor, que ha estado escuchando todos estos días este mensaje para que sean reconfortados también, que tu voluntad se haya en sus vidas y que puedan ser contestadas cada oración conforme a lo que tú deseas. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por haberte quedado y recuerda compartir estos videos.